La plaga de la empatía. El tranvía se retrasaba unos minutos. El aire estaba tenso, como antes de una tormenta. La primavera en Melbourne olía a asfalto mojado, césped recién cortado y el aliento de personas agotadas. En el bullicio vespertino, nadie notó cuando un hombre al borde del andén se detuvo y se llevó la mano al pecho. Tendría poco más de 40, traje impecable, portafolio de cuero, canas en las sienes. Miraba al frente como si buscara a alguien, pero su mirada no se enfocaba. Y entonces, de pronto, su rostro se crispó, cerró los ojos y una lágrima rodó lentamente por su mejilla. A su lado estaba una joven con auriculares, sonreía a algo en su teléfono. Parecía que sus mundos no se tocaban, pero el hombre la miraba a ella. Susurró, casi sin voz: «No, no quiero morir, por favor». La chica se giró, confundida. No lo había oído. Solo sintió que algo se rompía dentro, como si alguien más hubiese sentido miedo dentro de ella. Se quitó los auriculares, lo miró y por primera vez notó lo cerca que estaba. Demasiado cerca. En ese momento, alguien gritó al otro lado del andén. Un joven de unos 20 se agarraba la cabeza y lloraba, sin sonido, convulsionando. Una anciana a su lado se llevó la mano al pecho. Dos adolescentes se miraron y retrocedieron bruscamente. Uno susurró: «No soy yo el que tiene miedo. Este miedo no es mío». Cundió el pánico. Algunos corrieron hacia la salida, otros se quedaron paralizados. Pero lo importante estaba en los ojos. Las personas se miraban y veían demasiado, sentían con demasiada intensidad, como si una pared invisible se hubiese agrietado y miles de emociones ajenas se hubieran derramado dentro. Esa noche, decenas de pacientes ingresaron en hospitales con el mismo diagnóstico: trastorno emocional agudo. Y por la mañana, el profesor Andrew Davis oyó por primera vez del síndrome del espejo. Aún no sabía que eso era solo el comienzo. El doctor Andrew Davis nunca se quejaba del silencio. Su despacho en el Instituto de Investigaciones Neurocognitivas de la Universidad de Melbourne era un refugio. Paredes blancas, estanterías ordenadas, pilas de revistas científicas, olor a café y papel. Allí se analizaban emociones, no se vivían. Ese día, como siempre, revisaba historiales electrónicos, informes de pacientes de diversas clínicas. Un crecimiento explosivo en las últimas 2 semanas. Los síntomas se repetían: ataques repentinos de ansiedad, empatía incontrolable, sensación intrusiva de emociones ajenas, sin estímulos externos. Casi todos lo describían como una invasión. «Parece una alucinación colectiva», murmuró tomando notas. Pero entonces, ¿dónde está el detonante? Pasó al siguiente caso. Mujer de 40 años, contadora. Sintió un dolor en el hombro que pertenecía a una colega, y era cierto, la colega había sufrido una lesión. Luego, un ataque de pánico en el ascensor junto a un claustrofóbico. Andrew se recostó en su silla. No comprendía cómo era posible sentir algo que nadie había expresado. Llamaron a la puerta. Era Jody, su asistente. «El paciente de Mind Clinic vuelve a pedir una cita», dijo. «El que dice que oye pensamientos con los ojos lloró cuando un enfermero le sonrió». «Que pase», asintió Andrew, cansado. «No rechazamos a los que sufren». 5 minutos después, un joven de ojos hundidos y manos temblorosas se sentaba frente a él. No podía hablar con claridad, solo repetía: «No es mío, lo siento, pero no es mío». Andrew lo escuchaba con la distancia profesional de siempre, pero algo tembló dentro.
Las palabras del paciente resonaron en su cuerpo, como si algo respondiera desde dentro. Notó un leve temblor en los dedos, respiración entrecortada. El corazón se aceleraba. «No es mío», susurró el joven, mirándolo como si también oyera algo en él. Andrew sintió una mezcla extraña de compasión y miedo. No por el paciente, miedo de que él mismo entendiera demasiado bien de qué hablaba. Pero lo reprimió, lo atribuyó al cansancio. Tal vez solo lo había absorbido. Dejó salir al paciente y apagó la grabadora. El clic devolvió la esterilidad habitual. La sensación, no. Esa noche en Melbourne fue ventosa. Andrew no podía dormir. Se levantó varias veces, bebió agua, revisó el teléfono, intentó leer. No sentía ansiedad, sentía vacío. Pero ese vacío era más inquietante que cualquier miedo. Cerca de las 3 se puso la chaqueta y salió. Sin pensar, solo caminaba. Media hora después estaba frente a la casa de su exesposa. No había luces. Los árboles del jardín se mecían como una respiración. No planeaba llamar, solo estaba allí, hasta que sintió, no dolor, no tristeza, alienación, como una pared de vidrio entre ellos, no dicha, pero real. No oyó palabras, pero supo que allí todo estaba cerrado, para siempre. Se dio la vuelta y regresó. El viento le azotaba la cara, y por alguna razón eso le aliviaba. Casi una emoción propia. Todavía no sabía que desde ese momento se había convertido en un conductor. Mind Clinic estaba en el norte de Melbourne, edificio gris sin cartel, ventanas opacas y un silencio que recordaba a una biblioteca. A Andrew no le gustaba ese lugar. Era demasiado cargado, como si las paredes absorbieran el sufrimiento de los pacientes y lo devolvieran en ecos. Caminaba por el pasillo tras Jody, que andaba más rápido de lo habitual. Hablaba con prisa, casi atropellándose. Dividimos a los pacientes en 2 salas, una con trastornos psicóticos clásicos, otra con los que dicen sentir lo ajeno. «¿Cuántos hay?», preguntó Andrew. «Hoy, 47. En una semana, casi el triple. Los médicos no dan abasto. Algunas enfermeras ya reportan rarezas». Se calló, apretó la carpeta con fuerza y de repente se detuvo. Lo miró. «Usted tiene miedo», dijo, sorprendida, como si no entendiera por qué lo decía. Andrew frunció el ceño, calló. Ni un gesto, ni una mueca, solo una tensión interna que ni a sí mismo confesaba. «¿Qué?», preguntó en voz baja. «Perdón, me pareció...». Él no respondió, solo pasó de largo, pero algo lo punzó por dentro. Ella no había percibido palabras, había sentido su estado. Entraron en la sala de observación con vidrio unidireccional. Al otro lado, una sala común descascarada. Personas sentadas en camas, en silencio. Algunos se mecían. Un hombre miraba al suelo, como temiendo levantar la vista. En el centro, una mujer de unos 50 murmuraba. A él le duelen los dientes. La niña quiere morir. Este le teme al fuego. Algunos sienten incluso a través de las cámaras, dijo el médico de guardia en voz baja. Tuvimos que desconectar 3. Un residente colapsó tras su turno nocturno. Dijo que los niños lo miraban desde dentro de su cabeza. Andrew observaba sin parpadear. Algo no iba bien. Sintió, literalmente, el temblor de una mujer al fondo. No oía sus palabras, no veía sus ojos, pero un frío de pánico le brotó en el estómago. Le sudaban las manos. Dio un paso atrás. «¿Quién fue la primera?», preguntó. Jody señaló a una joven contra la pared. Ojos cerrados, piel pálida, brazos arañados. Era tranquila hasta que colocaron a otro cerca. Ahora llora sin parar. Y todo el que la trata se enferma.
No es una epidemia, murmuró Andrew. Es resonancia. No sabía qué quería decir, pero dentro de él crecía la certeza. Algo había despertado, y ya no se transmitía por palabras ni contacto, solo por el hecho de estar cerca. Los datos de resonancias, escáneres y entrevistas estaban ante Andrew como piezas de un rompecabezas que nadie quería armar. Casi todos los infectados habían estado cerca de la misma paciente. Mia Lin, 19 años, artista, diagnóstico, autismo leve y sensibilidad sensorial extrema. En su historial, una línea brillaba como si estuviera subrayada. Intento de suicidio a los 14 años. Comentario de la madre, siempre decía que no entendía por qué la gente sonríe si por dentro hay oscuridad. Andrew no podía sacarse esa frase de la cabeza. Imaginaba a una niña que sentía el dolor ajeno como propio y no entendía por qué nadie más lo veía. Habían trasladado a Mia a un módulo aislado, ventanas oscurecidas, paredes acolchadas. No hablaba, no miraba a los ojos, solo dibujaba, con carbón, en papeles que pedía a las enfermeras. Sus dibujos eran espeluznantemente precisos, rostros deformados por el llanto, cuerpos encogidos de dolor, niños con pupilas vacías. Cuando Andrew entró, ella no se giró, solo siguió dibujando, como si supiera que él estaba allí. Mia, dijo suavemente, no quiero hacerte daño, quiero entender. Silencio. Se sentó frente a ella, dejando entre ambos una mesa. Sobre ella, decenas de dibujos. Uno lo paralizó. Era él, su rostro, tenso, asustado, con ojos sangrantes. En una esquina, una frase a lápiz fino. Ya estás dentro. Apretó los dedos. ¿Qué sientes, Mia? Ella lo miró por primera vez, ojos sin lágrimas, pero llenos de ruido. Ruido profundo, como el zumbido de una radio sin señal. Respondió, todo, a todos, siempre. Su voz era apenas un susurro, pero en la mente de Andrew retumbó como un golpe. No suplicaba, no gritaba, solo afirmaba. Él entendió. Ella no era el origen, era el portal. Su cerebro, en el momento de ruptura emocional, se había vuelto un canal, una red sin cables, solo sensaciones, solo dolor. Y los demás eran receptores. Ella lo miró otra vez, largo, tranquila, como si no viera su rostro, sino su fondo. «Estás más cerca que nadie», dijo, «porque no te proteges». Andrew no supo qué decir, solo asintió, y por primera vez no sintió miedo ni lástima, sino una soledad humana, profunda, desgarradora. Al principio, parecía una coincidencia. En el aeropuerto de Tokio, un hombre de Sydney, pasajero del vuelo QF-79, se llevó de pronto la mano al pecho y cayó al suelo sin emitir un solo sonido. Los médicos no hallaron signos de infarto, pero 3 personas a su alrededor empezaron a hiperventilar sin razón aparente. Un niño, que no era su hijo, susurró, «El Señor tiene miedo. Yo también tengo miedo». Una hora después, el video del incidente llegó a Internet. 6 horas más tarde, miles de compartidos y debates. Algunos usuarios escribieron, «Sentí que yo también me caía». En Twitch, un streamer popular bajo el seudónimo Dream Chaser comenzó su directo como siempre, bromeando con una taza de café en la mano. 20 minutos después, se quedó en silencio mirando a la cámara. Luego empezó a llorar. Su cuerpo temblaba. Repetía, «No es mi dolor, no es mi dolor».
Nunca explicó de quién era. La transmisión duró 10 minutos más hasta que se apagó cubriéndose el rostro. Pero los espectadores no se iban. El chat ardía. A mí también se me cerró el pecho. Siento como si alguien querido hubiera muerto. No entiendo por qué lloro. El video superó el 1.000.000 de visualizaciones en un día. Lo llamaron la infección digital. En Londres, el Hospital St. George enfrentó un fenómeno inédito. Los médicos comenzaron a quejarse de dolores fantasma. Un cirujano se negó a entrar al quirófano porque le temblaban los dedos de otra persona. Los médicos empezaron a pedir analgésicos, no para los pacientes, para ellos, no físicos, emocionales. No había virus, ni bacterias, solo ojos, solo pantallas, solo atención. Y una sola vulnerabilidad, el deseo de comprender lo que siente el otro. Lo que comenzó en Melbourne no conocía fronteras, porque las emociones nunca las conocieron. Al principio fueron brotes, sobrecargas locales en escuelas, metros, oficinas, gente que lloraba sin motivo, paralizada por un dolor imposible de localizar. Pero una semana después, el sistema colapsó. Melbourne se detuvo, tiendas vacías, sin tráfico, escuelas cerradas, no por pánico, sino por silencio. Las personas evitaban el contacto. Cualquier emoción podía ser contagiosa. Andrew estaba en su despacho leyendo reportes mundiales. Estocolmo, suicidio colectivo en un monasterio. Tokio, pánico en un centro empresarial desatado por la tristeza de uno. Sao Paulo, conductores deteniendo sus autos, bajando a la calle, llorando. No se sentía solo, al contrario, sentía demasiado. En los últimos días, su mente era una sala llena de voces ajenas. El cuerpo reaccionaba con dolores que no le pertenecían. Ya no sabía cuándo tenía hambre, cuándo estaba enfadado o asustado. Todo venía de fuera. A veces pensaba, ¿amo a alguien? ¿Extraño a alguien? Pero no podía responder. Dentro de él, todas las emociones eran de otros. Las suyas, si quedaba alguna, no sonaban más fuerte. Sentía la alegría de alguien en Ciudad del Cabo y la pérdida de un hijo en Manila. Pero al intentar recordar qué había sentido él, solo hallaba silencio. Fue a ver a Mía. Ella estaba sentada, inmóvil, como siempre. ¿Has sentido algo tuyo?, le preguntó. Silencio. Luego, sin cambiar de postura, respondió. Hace tiempo, antes de que comenzara el silencio. Andrew se sentó frente a ella. No preguntó qué significaba. Lo sabía. Cuando en tu cabeza hay miles de voces, la tuya se vuelve un susurro y luego desaparece. Tú eres un amplificador, dijo Mía. Ya no dibujaba, solo miraba la pared. No solo sientes, transmites. Entendió, el circuito se había cerrado. Su cerebro era un retransmisor, como una radio. Recibía señales y las emitía instintivamente. Preguntó, ¿es el fin? Ella negó con la cabeza. Es el nacimiento. Salió de la sala, sordo a los sonidos, pero consciente de que el médico, en el pasillo, contenía un grito. La enfermera escondía lágrimas, y alguien tras la puerta sostenía la mano de su ser amado, ajena, ya irreconocible. La humanidad se había vuelto un solo cuerpo, pero sin piel. Solo nervios, expuestos, conectados. La pregunta ya no era cómo detenerlo, sino si alguien resistiría el primer aliento de la nueva conciencia.
Andrew estaba en un hangar a las afueras de la ciudad, una antigua base militar donde se desarrollaban dispositivos de neuroestimulación. Ahora estaba vacío, solo él, Mia y un aparato que podía cambiarlo todo. El emisor era rudimentario, un prototipo experimental diseñado para tratar traumas. Suprimía las neuronas espejo, apagaba temporalmente la empatía, para que el paciente pudiera sobrevivir al dolor ajeno. En su momento, parecía una idea peligrosa. Ahora, la única forma de salvar a la humanidad de sí misma. Mia estaba sentada en una silla, envuelta en una manta, agotada, pero en calma. Dentro de ella reinaba el silencio, no porque no hubiera dolor, sino porque se había vuelto fondo, como la respiración. Andrew miraba al panel, metal oscuro, un único botón blanco, simple, mortalmente simple. «Si lo encendemos», susurró, «todos volverán a estar separados, sin conexión, sin sentir». Mia no respondió, solo observaba. Él se acercó, la mano temblaba, en su mente 1000 voces, fragmentos de sentimientos, como una sinfonía rota, súplicas, miedo, desesperación, amor, ajeno, pero demasiado profundo. Ya no sabía si quedaba algo propio. «Si lo haces, puedes perderlo todo», dijo al fin. Su voz sonó insegura hasta para él mismo. Mia se levantó. Lentamente, se acercó al panel. Sin apartar la mirada, respondió: «Yo ya lo perdí. Tú, aún no». Quiso detenerla, decir que habría otra forma, pero no pudo. Sabía que tenía razón. Ella puso los dedos sobre el botón. «Estás demasiado cerca, Andrew», dijo con dulzura. «No podrás detenerlo. Yo sí». Y presionó. En ese instante, silencio. No afuera, dentro. Las voces desaparecieron. El dolor se fue. Como si el mundo inhalara y olvidara cómo exhalar. Mia se encogió, como de frío. A lo lejos sonaban sirenas, las de siempre, mecánicas. La gente caía de rodillas, no por miedo, por soledad. Andrew seguía de pie frente al panel. No lloraba, ni pensaba, solo sentía el vacío. Sabía que había hecho lo correcto y que el precio era real. Melbourne despertó en silencio, verdadero, denso, casi aterrador. Los coches volvían a rugir, las cafeteras silbaban, los niños discutían en los patios, pero todo sonaba como decorado. Lo esencial se había ido. Las personas dejaron de sentirse entre sí. No desapareció la empatía, no del todo. Quedó la cortesía compasiva, el «¿cómo estás?» habitual, el ánimo automático. Pero la profundidad se fue, como si alguien hubiera cerrado un canal invisible por donde antes fluían las emociones ajenas, crudas, sinceras, incontrolables. Andrew estaba sentado en un banco del campus, una taza de café frío en la mano. Observaba a los estudiantes pasar. Sus rostros eran tranquilos, demasiado tranquilos. En sus ojos, mundos cerrados, no conectados con nadie. Intentaba oír algo, no palabras, sino presencia, vibración, ese vínculo invisible que antes no necesitaba explicarse. Pero por dentro, nada, como si volviera a estar solo, o por primera vez. Jody se le acercó, se sentó a su lado, guardó silencio. «¿Cómo estás?», preguntó. Sonrió, una sonrisa auténtica, sin profundidad. «Las personas vuelven a tolerarse,
Ya es algo. ¿No recuerdan? Negó con la cabeza. No, solo un rastro, como un sueño que parecía real y desaparece al abrir los ojos. Del edificio salió Mía, sola, sin escolta, sin manta, caminaba despacio, como aprendiendo a andar. Llevaba un lienzo en las manos, pero ya no estaba en blanco, cubierto de una capa gris, como ceniza o grafito borrado, como si alguien hubiese intentado destruir un dibujo que ya no existía, no una imagen, un vestigio. Miró a Andrew sin sonreír, solo asintió. Él respondió con otro gesto. Ella sabía que él recordaba, y él sabía que ella era la única que aún sentía. Cuando desapareció tras la esquina, Andrew miró su lienzo una vez más, en la memoria, en la imaginación, en el vacío. Miraba el lienzo, buscando alguna traza, pero, como en sí mismo, ya no hallaba nada.